Good morning. Buenos días. I'm so glad you could be here this morning. Estoy muy feliz de que todos ustedes están aquí esta mañana. It is a beautiful day Es un hermoso día and a great opportunity for us to just be aware of the amazing grace of Jesus Christ. y es una muy buena oportunidad para que nosotros nos demos cuenta y que vivamos la gracia del Señor. And you will see on the screen that I am reading a scripture that Paul is talking about in Ephesians 2, 1 through 10. Ustedes pueden ver en la pantalla que voy a hablar y vamos a leer la escritura que está en Efesios 2 de 1 al 10. And you he made alive when you were dead through the trespasses and sins in which you once walked. Okay. Vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Following the course of this world, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, following the prince of the power of the air, conforme al príncipe de la potestad del aire, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. among these we all once lived in the passions of our flesh, Entre ellos todos nosotros vivimos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, following the desires of the body and the mind, haciendo la voluntad de la carne y de los and pensamientos. so we were all by nature children of wrath, Y éramos por naturaleza hijos de ira, like the rest of mankind. lo mismo que los demás. But God, Pero Dios, who is rich in mercy, que es rico en misericordia, out of the great love with which he loved us, por su gran amor que nos amó, even when we were dead through our trespasses and sins, aún estando nosotros muertos en pecado, made us alive together with Christ. nos dio vida juntamente con Cristo. By grace you have been saved, Por gracia sois and raised salvos. us up with him, Y juntamente con Él nos resucitó. and made us sit with him in heavenly places Y asimismo nos hizo sentar en los lugares in celestiales Christ Jesus, con Cristo Jesús, that in this coming ages he might show the immeasurable riches of his grace and kindness toward us. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo For Jesús. by grace you have been saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and this is not your own doing, Y esto no es de vosotros, it is a gift of God, pues es don de Dios, not because of works, no por obras, lest any man should boast. para que nadie se gloríe. For we are his workmanship, Porque somos hechura suya, created in Christ Jesus for good works, creados en Cristo Jesús para buenas obras, which God prepared beforehand las cuales Dios preparó de antemano that we should walk in them. para que anduviésemos en ellas. Now, I want you to notice that Paul is using the word you when he talks to the Gentiles. Yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando Pablo utiliza la palabra ustedes es cuando se refiere a los gentiles. He uses the word us when he is talking to his fellow countrymen, the Jews. Él usa la palabra nosotros cuando él está hablando a los judíos que son su pueblo. Paul is talking about the bad life that they had when they were Gentiles. Pablo está hablando sobre la vida, la mala vida que llevaban cuando estaban siendo gentiles. And what they were like before having Christ. Él hablaba de cómo eran ellos antes de Cristo. Now, Paul uses two words to describe the sin in their lives. Ahora, Pablo utiliza dos palabras para describir el pecado en sus vidas. And he reminded them of their sinful life. Y les recuerda de su vida pecaminosa. The word that Paul uses for sin is the word harmatia. La palabra que Pablo usa para
pecado es hamatía o algo así. Now, that word harmatia simply means to miss. Esta palabra hamatía significa simplemente es no tener. It is used for the term of an archer when he shoots an arrow to a target. Es más o menos cuando alguien dispara a un blanco y no le da. So, with this meaning, Con este significado, we can say that sin is not an error in judgment, podemos decir que el pecado no es un error. or we can say No, arrow, no es como una flecha. or we can say that it is not making a bad decision. Y no podemos decir que no es simplemente tomar una mala decisión. Now, I want you to listen very carefully to what this word really means. Pero ahora quiero que escuches con cuidado qué es lo que esta palabra realmente significa. This word means really missing the whole point of life. Esta palabra significa que realmente no entendiste de lo que significa la vida. It is missing the whole meaning of the human life. No estamos viviendo el significado de lo que significa vivir. John said in 1 John 1, 3, 4, Juan dijo en primera Juan, whoever commits sin cualquiera que comete pecado, also commits lawlessness. también comete And sin is lawlessness. Lawlessness. where is the verse? I don't remember the true word. Lawless. Ok, aquel que comete pecado, o sea, que falla a la ley y el pecado es fallar. So the the Christless life, the life without Christ, is simply a state of sin. La vida sin Cristo es simplemente vivir en pecado. So when we are in a state of sin, we surrender our freedom to someone else or to something else. Así que cuando vivimos en pecado, nosotros estamos rindiendo nuestra vida a algo más o a alguien más. Being in a state of sin is like being drugged. Estar en pecado es como estar drogado. It is like some chemical addiction. Es como una adicción química. A state of sin can completely harden our hearts El estar en este estado hace que nuestro corazón se endurezca toward anything that is good. para cualquier cosa que es bueno. All of us today Todos hoy, would consider ourselves very respectable people, would we not? todos nosotros hoy en día pensamos que somos personas muy respetables, ¿no es cierto? We would resent anyone walking up to us and saying, "You are a sinner." Yo creo que nosotros nos enojaríamos con cualquier persona que venga y nos diga, eres un pecador, Even though we know we are. aunque sabemos que somos pecadores. Sin is not something that God invented to punish us. El pecado no es algo que Dios inventó para castigarnos. Sin is not something that theologians invented El pecado no es algo que los teólogos se inventaron so they could discuss para que ellos puedan discutir sobre the este things tema. of God. Y también Sin is something that permeates our life. el pecado es algo que penetra nuestra vida. Paul uses a second word for sin. Pablo utiliza una segunda palabra para lo que es It pecado. is the word rapatoma. Es la palabra rapatoia, creo que está ahí, which is translated trespasses. que se It's on the traduce screen. como transgresiones, ¿no? It means to slip or fall. Significa, es como tropezarse o caer. It could be used of Pastor Ronald Se podría utilizar como losing pastor- his way or straying off the right road. es como que el pastor Ronald se pierde o va por el camino equivocado. It could be used of my wife Judy Puede ser como mi esposa Judy, for taking a wrong road when she could just as easily taken a right road.
que podría equivocarse de camino cuando fácilmente ella podría tomar el camino correcto. So Paul is saying with these two words combined here Aquí Pablo dice con estas dos palabras that combinadas sin is the failure to stay on the right road. que el pecado es no quedarse en el camino correcto, To coming to understand what the purpose of human life is all about. y no entender el propósito de la vida que tenemos. Sin, he is saying that sin is missing the mark El pecado es perder la meta, el blanco, and what it is capable of becoming y de lo capaz que es lo que va a venir, de lo que viene for me and for you. y lo que viene para ti y para mí. Paul said in Ephesians 2, 1 and 3, Pablo dice en Efesios 1 y 3, and he talks about death in this present life. habla sobre la muerte en esta vida presente. And he tells the Gentiles that they are living, Y les dice a los gentiles que ellos están viviendo, but they're really dead. pero realmente están muertos. Paul is saying Pablo dice, the effects of sin on this present life is deadly. que el efecto del pecado en esta vida es muerte. So what does sin do to us? Entonces, ¿qué es lo que el pecado nos está haciendo? First of all, sin dulls our senses. En primer lugar, hace que nuestros sentidos estén como muertos. Once we commit a sin, it's easier to do it again. Una vez que cometemos pecado, es muy fácil volverlo a hacer. Romans 6:23 reads, En Romanos 6:23 dice, for the wages of sin is death, porque la paga del pecado es muerte, but the gift of God is eternal life pero la dádiva de Dios es vida eterna in Christ Jesus en our Cristo Lord. Jesús nuestro Señor. Sin leaves a permanent scar on us. El pecado deja una marca, una cicatriz permanente en nosotros. Psychologists tell us that we never forget an experience we have, whether we see it or feel it or hear it. Los psicólogos nos dicen que nosotros nunca nos olvidamos, que siempre está en nosotros cualquier experiencia que tengamos, sea que las veamos o las sintamos. Therefore, everything we experience is buried in our subconscious. Y que todas las cosas que nosotros experimentamos está en nuestro subconsciente. So how could sin not leave a scar on our life? Sabiendo esto, ¿cómo podemos pensar de que el pecado no deja una huella, una cicatriz en nuestras vidas? Charles Spurgeon said in his autobiography, Charles Spurgeon dijo en su autobiografía, now listen what he said. He said, "Oh, how I sought dice así, oh, cuánto busqué in my poor dark way en mi forma oscura to overcome first one sin, then another." oh, cómo traté en mi pobre y oscura manera de vencer primero un pecado y luego otro. Remember I said when we commit one sin, Recuerden que cuando dije It is que easy cuando to commit that sin cometemos again. un pecado es muy fácil volver a cometerlo. Romans 6:16 En Romanos 6:16 reads, "Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, ¿no saben que cuando si ustedes se ofrecen a ustedes mismos a alguien son como esclavos obedientes? you are slaves of the one you obey, Ustedes son esclavos a quien obedecen. whether you are slaves to sin, Así que si son esclavos al pecado which leads to death, que les lleva a muerte or to obedience, o a la obediencia which leads to que righteousness." les lleva a justicia. So sin grips a man so tightly Así que el pecado agarra al hombre de tal manera, that it takes away his desire to do the right thing. lo toma de tal manera que le quita el deseo de hacer lo que es correcto. So sin becomes the
master of our habits. Así que el pecado llega a ser el amo de nuestros hábitos. St. Augustine confessed, San Agustín confesó, "See now, mira ahora let my heart confess to you what it was seeking there que mi corazón te confiese lo que buscaba allí when I was being gratuitously wicked, cuando yo era gratuitamente malo, having no inducement to evil, sin tener otro motivo para el mal but the evil itself. que el mal mismo. It was foul, Era repugnante and I loved it. y lo amaba. I loved my own undoing. Amaba mi propia I perdición. loved my error, Amaba mi error, not for which I erred, no aquello por lo que erré, but for the error itself." sino por el error mismo. Wow, Es increíble. that defines the heart Eso define un that is full corazón. of sin. Ese es un corazón. Now, Paul talked about what life was like without Christ. Entonces Pablo habló de cómo era una vida sin Cristo. And Barclay suggests these things. He says, the life without Christ Así que se sugiere que una vida sin Cristo, was lived by the standards of the world. una vida sin Cristo se vive en los estándares, lo que el mundo quiere. The world sets self at the center. El mundo dice que tú eres el centro Christianity sets Christ at the center. y el cristianismo dice que It sets Cristo es service el at the centro. center. Que Cristo es el centro. The world sets profit at the center. Profit. El mundo dice que las ganancias son el centro de todo. And Christianity sets love at the center. Y el cristianismo dice que es el amor. Paul also said that a life without Christ Pablo también dice que una vida sin Cristo, was lived under the power of Satan. que una vida sin Cristo es una vida que se vive And the bajo one- la autoridad de And the one Satanás. who is under the power of Satan is against Christ. Y cualquier cosa que está bajo la autoridad de Satanás es en contra de the Cristo. one who is under the power of Satan promotes evil. La persona que está bajo el poder de Satanás promueve lo malo. Paul also said the life without Christ is a life of disobedience. Pablo también dice que una vida sin Cristo es una vida de The desobediencia. one without Christ chooses his own way. La persona que vive sin Cristo escoge su propio camino. The one without Christ does not listen to his conscience. La persona que vive sin Cristo no escucha su conciencia. Paul also says the life without Christ is a life controlled by our desires. Pablo también dice que una vida sin Cristo es una vida que está controlada por nuestros deseos. The word Paul used for desire is epithumia. Epithumia. La palabra que Pablo usa para deseo es Which epitumia, means desire for the wrong thing lo que significa es que es un deseo por las cosas malas or for that which is forbidden. o por aquello que está prohibido. When he was in his 30s, St. Augustine criticized his own preoccupation with the world. Cuando San Agustín más o menos tenía 30 años, él criticaba su preocupación por las cosas que él mismo tenía, por las cosas materiales. He said, "My two worlds, Él decía, mis dos mundos, the old and the new, el viejo y el nuevo, the carnal and the spiritual, el carnal y el espiritual, were in conflict with me." estaban en conflicto dentro de mí. Ever experienced that? ¿Alguien ha experimentado ese conflicto? And by their discord, he said, Y por la enemistad, they tore my soul por apart. por la enemistad de estos dos sentimientos, ellos destruían mi alma. A life controlled by our desires Una vida que está controlada por nuestros deseos tears our world apart, tears Des- our soul apart. destruye nuestro corazón, nuestra alma. Paul said the life without Christ Paul también dijo que una was a vida sin life under the Cristo, control of the desires of the flesh. que es una vida que está bajo el control de los deseos de la carne. Now, Paul means far more here than the sexual desires that he had described. Aquí Pablo quiere decir mucho más que los deseos sexuales que él describe.
He mentioned in Romans 5:19, Él menciona en Romanos 5:19, when you follow your own desires and inclinations, cuando sigues tus propios deseos e inclinaciones, your life is going to produce evil results. sus vidas van a producir estas cosas malas. Impure thoughts, Pensamientos impuros, eagerness for sexual pleasures or lustful pleasures. el deseo de deseos sexuales. Paul says in Galatians 5:20 and 21, También Pablo dice en Gálatas 5, 20, 21, sins that are a part of our fleshly desires. él incluye los pecados que son deseos de nuestra carne. He says there will be idolatry, Dice, habrá idolatría, spiritualism, that is espiritismo, encouraging the activity of demons, es decir, fomento de las actividades Hatred and de los fighting. demonios, odio y peleas, jealousy and anger, celos e ira, constant effort to get the best for yourself, esfuerzo constante por conseguir lo mejor para uno mismo, complaints and criticism, quejas y críticas, the feeling that everyone else is wrong except those in your own little group. la sensación de que todos los demás están equivocados excepto los de tu propio grupito. There will be wrong doctrine. Y habrá doctrinas erróneas, There will be envy. envidias, There will be murder. habrán There will asesinatos, be drunkenness, habrán borracheras, wild parties, fiestas and all desenfrenadas sorts of y things. todo ese tipo de cosas. Let me tell you again, Permítanme decirles nuevamente, as I have before, como les he dicho antes, that anyone living that sort of life que cualquiera que vive este tipo de vida will not inherit the kingdom of no God. heredará el reino de Dios. Paul said, Pablo dijo, true life without Christ la verdadera vida sin Cristo is a life that deserves the wrath of God. dice que es una vida que merece la ira de Dios. John said in John 3:19, En Juan 3:19, and this is the judgment. y este es el juicio. The light has come into the world, La luz vino al mundo, and people love the darkness pero rather than the light la gente amó la oscuridad y no la luz, because their works were evil. porque sus obras eran malas. And then Paul says in Romans 5:8, Y luego dice en Romanos but 5:8, God shows his mercy for us, pero Dios muestra su amor para con nosotros, that while we were still sinners, que aunque nosotros somos pecadores, Christ died for Cristo us. murió por nosotros. Now, Paul talks about the work of grace. That's what we're talking about today, the work of grace. Ahora Pablo habla sobre las obras de la obra de la gracia. He says in Ephesians 2, 4 through 7, Él dice en Efesios 2, 4 al 7, because of his great love for us, pero Dios que es rico en misericordia, for God who is rich in mercy, por su gran amor por nosotros, made us alive with Christ, nos dio vida juntamente con even when Cristo, we were dead in our transgressions. aun cuando estábamos muertos en pecado. It's by grace that we've been saved. Por gracia ustedes han sido And salvos. God raised up Christ, Y con Cristo Jesús, raised us up and set us with Christ. Dios nos resucitó y con Él nos hizo sentar. Where? In the heavenly realms, ¿Dónde? En los lugares In Christ celestiales, Jesus. en Cristo Jesús. in order that in the coming ages Para mostrar en los siglos venideros he might show the incomparable riches of his grace. las incomparables riquezas de su gracia. Oh, listen, Escuchen, expressed in kindness to us Él nos muestra tanto amor in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Paul says, Pablo dice although we were dead in our sins, que aunque nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, God made us alive in Dios Christ. nos dio vida en Cristo. Paul says, Pablo God dice- through his love and mercy Que Dios a través de su amor y misericordia has made us alive in Christ. nos dio vida en Cristo.
This is God's message of love. Este es el mensaje de Dios, de amor de Dios. This great love is only by the grace of God. Este amor inmenso es solamente por la gracia de Dios. Now, Paul says Jesus Christ can reverse everything that you have done in life, all of the sin that you have committed. Dice Pablo también que Cristo puede cambiar todas esas cosas que has experimentado y los efectos del pecado en nuestras vidas. Jesus can take away our self-centeredness. Jesús puede tomar de nosotros el egoísmo que And give tenemos us a new life. y darnos una nueva vida. Paul tells us in 2 Corinthians 5:7, En 2 Corintios 5:7, therefore, if anyone in Christ si alguno está en Cristo, is in Christ, he is a new creation. es nueva criatura. The old has passed away. Lo viejo ha pasado, Behold, the new has he come. aquí vienen cosas nuevas. Do you realize the new has come in you? ¿Se The dan new cuenta has que come algo in me. nuevo está viniendo? When Peter understood what Jesus said, Cuando Pedro entendió lo que Jesús in dijo, Luke 19, he said, depart from me, apártate de mí, for I am a sinful man, O porque Lord. soy un hombre pecador. Isaiah's vision in Isaiah 6:5, En Isaías 6:5, Isaiah said, woe is me, for I am lost. Isaías dice, pobre de mí, porque estoy perdido, For I am a man of unclean lips. porque soy un hombre de labios impuros. Jesus can also forgive man's sin and give him a life lived under the power of God. Jesús también puede perdonar el pecado del hombre y darle una vida bajo el poder de Dios. In 2 Corinthians 4:7, En 2 Corintios 4:7 we read, but we have this treasure in jars of clay dice así, nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro to show that this all-surpassing power is from God and not from us. para mostrar que todo el poder es de Dios y no de nosotros. In Ephesians 3:20 we read, En Efesios 3:20 leemos, now to him who is able to do immeasurably more y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas than all we ask or imagine, y mucho más abundante de lo que according to the pedimos power that is o at work in entendemos, us. según el poder que actúa eficazmente en nosotros. Jesus can also take the life of disobedience Jesús también puede tomar de nosotros esa vida de and desobediencia create a lovely life of obedience. y darnos una vida y crear una vida de obediencia. Jesus said, if you love me, you will Jesús keep dijo, my commandments. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Jesus said, loving God means keeping his commandments. Jesús dijo que amar a Dios quiere decir que guardamos sus And his mandamientos. commandments are not a burden on us. I'm sorry. Burden. Sorry. Y no es una carga. Jesus can also give us a life under the control of the Holy Spirit rather than our own desires. Jesús también nos puede dar una vida que está controlada por el Espíritu, que controla nuestros propios deseos. Paul says in Galatians 5:16, Y Pablo dice en Gálatas 5:16, so I say, walk by the Spirit, digo pues, andad en el Espíritu and you will not gratify the desires of the flesh. y no satisfagáis los deseos de la carne. Paul says in Romans 5:8, Pablo dice en Romanos 5:8, those who live according to the flesh a los que viven conforme a la carne have set their minds on what the flesh desires. tienen la mente puesta en lo que la carne desea. But those who live in accordance with the Spirit Pero los que viven conforme al have Espíritu set their minds on what the Spirit desires. tienen la mente puesta en lo que Él desea. And Jesus Christ can take control of all of our desires. Y Jesús puede tomar control de todos nuestros deseos. Paul says in Romans 13:14, Pablo dice en Romanos 13:14,
Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ, Más bien, vestíos del Señor Jesucristo and do not think about how to gratify your own desires. y no se preocupen de satisfacer sus Paul says propios in Romans deseos. 8:8, En Romanos 8:8, those who are in the realm of the flesh cannot please God. los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. And here is the ultimate gift from God Y aquí está el regalo because of más His great grande mercy. de Dios por su Jesus misericordia. Christ can take control of your eternal destiny. Y porque Jesús puede tomar el control de tu destino eterno. Paul said in Romans 8:1 and 3, Pablo dice en Romanos 8:1-3, therefore there is no condemnation por tanto ya no hay ninguna condenación for those who are in Christ Jesus, para los que están unidos a Cristo Jesús, because through Christ Jesus, pues por medio de Él, the law of the Spirit who gives life la ley del Espíritu que da vida, has set you free from the law of sin and death. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. For what the law was powerless to do, Porque lo que la ley no podía hacer, because it was weakened by the flesh, por ser débil y a causa de la carne, by God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, to be a sin offering for us. carne de pecado, para ser ofrecido como ofrenda por el pecado. So He condemned sin in the flesh. Y de esta manera condenó al pecado y la carne. Jesus can control our eternal destiny. 1 John 4:10 says, Jesús puede controlar, tiene control de nuestro destino. En This- Primera Juan 4:10 dice, this is love, en este consiste el amor, not that we loved God, no que amamos a Dios, but that He loved us sino que Él nos ha amado and sent His Son y envió a su Hijo as an atoning como sacrifice sacrificio for our sins. para perdón. Jesus can take control of our eternal destiny. Jesús puede tomar control de, Peter de 3:18. nuestra eternidad. For Christ also suffered once for sin, Porque también Cristo padeció una sola vez por los then pecados, the righteous for the unrighteous, el justo por los injustos, to bring you to God. para llevarte a Dios. He has put to death Fue muerto in the body, en la carne, but made alive in the spirit. pero vivificado en el espíritu. In Ephesians 1:7, En Efesios 1:7, Paul says, in Him we have redemption through His blood, Pablo dice, en Él tenemos redención por su sangre, forgiveness for sin, el perdón de pecados, in accordance with the riches of God's grace. según las riquezas de su Jesus gracia. can take control of our eternal destiny. Jesús puede tomar control de nuestra eternidad. Ephesians 2:8 and 9. Efesios 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, Porque por gracia ustedes han sido and salvados this is not from yourselves. por medio de la fe. Y esto no procede de It is a ustedes, gift of God, not by works, pues es don de Dios, no por obras, so that no one can boast. para que nadie se gloríe. Jesus Christ can take control of our eternal destiny. Jesús puede tomar control de nuestro destino eterno. In Titus 3:5 we read, En Tito 3:5, if you have not heard anything or seen anything that I've shared today, listen to this. si no has entendido, no has escuchado nada de lo que he compartido hasta este momento, escucha esto. Jesus saved us, Jesús nos salvó, not because of righteous things that we've done, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, but because of His mercy. sino por su misericordia. He saved us through the washing of rebirth
mediante el lavamiento de la regeneración, la renovación del and Espíritu, by Santo, renewal of the Holy Spirit, para la renovación del Espíritu, whom he poured out on us que derramó sobre nosotros generously through Jesus Christ our Savior, con generosidad a través de Cristo Jesús nuestro so Salvador, that having been justified by his grace, para que seamos justificados por su gracia, we might become heirs, para que seamos herederos, having the hope of eternal life. teniendo la esperanza de la vida eterna. Let's pray. Oremos. Lord God, thank you for your mercy and your grace. Señor, gracias por tu misericordia y gracia. Thank you for filling our lives with the Holy Spirit. Gracias por llenar nuestras vidas con el Espíritu Santo, And Lord, may we daily ask the Holy Spirit to refill us. y que nosotros cada día le pidamos al Espíritu Santo que nos And may llene, we always be grateful for your mercy y que siempre estemos agradecidos por tu misericordia, as we seek for our human life and the real goal you have for us as Christians. y que nosotros podamos seguir adelante sometidos a ti como cristianos. In the name of Christ we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.